Pues, como bien dices, Sergio Raúl Arroyo, en ese momento director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, nos invita para hacer algo eh, en el marco de la conmemoración del 40 aniversario de la masacre de Tlatelolco. Y nosotros tuvimos esa idea y para ser justos, quien llevó la tramitología, la negociación en sus niveles que a lo que nos remitía esto, porque obviamente era un asunto delicado por varios lados, ¿no? El asunto de trabajar con el emblema nacional, uno de los emblemas nacionales, como es el escudo, pues es una cosa delicada, ¿no? Y está sumamente normada el uso de estos símbolos, ¿no? Por otro lado, eso es directamente con el ejército, ¿no? Y por otro lado, con las autoridades universitarias. Entonces, esa parte, básicamente con las autoridades universitarias, Sergio Raúl fue quien negoció que pudiéramos llevar a cabo nuestra idea, que la estábamos proponiendo. De hecho, nosotros hemos comentado en otras, cuando nos preguntan sobre el proyecto, que si aprovechamos esa coyuntura, ¿no? Ese momento como preciso donde Sergio Raúl estaba muy comprometido con el proyecto, le gustaba la idea y pues nos ayudó muchísimo en el sentido de la negociación y tratar de llevar a cabo la obra, pues, es decir, luchar por ella, pues, como un proyecto que se llevara a cabo. Creo que esa fue la primera vez que se nos ofreció una oportunidad para desarrollar una idea que para nosotros era exacerbada en el sentido de nuestros intereses como artistas, ¿no? El interés en la arquitectura, el interés también en algunos símbolos, y atravesarse en medio de esas significaciones. Era la primera vez que trabajábamos con esa dimensión, o sea, es decir, el ejemplo de desmantelamiento y reinstalación del escudo nacional para nosotros es uno como muy especial porque nunca antes habíamos trabajado en un proyecto que conjuntara de una manera tan clara y tan fuerte la relación entre, por ejemplo, poder político y arquitectura. Y cuando uno habla de la modernidad mexicana, del optimismo, del proyecto modernizador y cómo arrastraba o cómo atraía una serie de disciplinas, sea arte, arquitectura, educación, ese complejo arquitectónico, como el Tlatelolco, pues ilustra muy bien ese momento de optimismo en el siglo XX, ¿no? Y pues para nosotros es como quien dice, se nos puso de pechito todo, ¿no? Para que pudiéramos hacer lo que nosotros teníamos muchas ganas de hacer. Y por otro lado también, esto que comenta Rola, sobre la forma en la que se hizo un análisis, digamos, o empezamos a observar este entorno tan cargado, tan lleno como de significados. También es cierto que nos hizo tener una conversación al interior del tercero un quinto sobre lo que significaba el 68, ¿no? Y la forma en la que nosotros podríamos aproximarnos, tomando en cuenta que efectivamente los hechos del 68 quedaban bastante en el pasado, pues a nosotros como nos venía, digamos, como una especie de historia negra, ¿no? Del eventos ya sucedidos, ¿no? Y lo que significó, y también es cierto que esos ecos de ese momento tuvieron un impacto en nuestra juventud, ¿no? Y que de alguna forma, pero eso nos obligaba de alguna manera como a revisar eso, qué significaba y cómo es que uno lo tenía que asumir o cómo es que podría abordarlo. El asunto de reinstalar el escudo creemos que tiene un sentido, es un comentario respecto a eso también, ¿no? Es decir, sí desmantelar el escudo nacional, dejar el hueco, digamos, solo por el 2 de octubre y luego el 3 de octubre volver a reinstalar el escudo. O sea, sí era una condición de la obra, digamos, como para hacer ese comentario respecto a la forma en la que nosotros veíamos estos eventos. Sobre esto que mencionabas también es que es una especie como de trauma histórico, político y social que no se resuelve, ¿no? Y que, aunque no nos haya tocado a nosotros, ni siquiera habíamos nacido, es parte de yo creo que yo siempre lo menciono así,
es parte de los mitos estructurantes, por ejemplo, cuando eres adolescente o cuando eres joven. Es lo que en buena medida ayuda a conformar ciertas ideas políticas, ¿no? Aunque partan desde una adolescencia y desde unas ideas o posiciones un tanto ingenuas, pero como mito estructura en algún momento de tu vida, si tienes filiaciones de cierta carga política, y ese evento, digamos que ya formaba parte de nosotros, incluso antes de imaginar que fuéramos a ser artistas. Entonces, en el momento que en el 2008, hace 10 años, se nos ofrece la oportunidad, es la primera vez que se nos ofrece como artistas también poder hacer algo. Aunque ya había como otros tantos de nuestra generación, otras generaciones anteriores o posteriores, ya habían participado de alguna manera en la forma de conmemorar esos eventos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hace también la diferencia, que ahora, hace 10 años, se nos ofreció la oportunidad de construir ideas artísticas. Muy probablemente también esto que menciona Roland y la forma en la que uno lo asume sí hace ser como una especie de tomar una distancia de las generaciones que vivieron el 68 y posteriores del 68, no, pero antes que la nuestra, de la manera en que ese evento fue estructurante, ¿no? También nosotros lo veíamos como, no sé, en algunas conversaciones mencionábamos que efectivamente reinstalar el escudo, este símbolo del Estado, ¿no? De alguna forma era también asumir que esa entidad o ese ente que es el Estado no desaparece del todo y no se disuelve, pues no hay una transformación. Es como representar también una especie de frustración, ¿no? De que por más actividad política que tengas al respecto, en realidad el cambio es nada. Y la idea de la reinstalación es dejar todo también en una especie de plano de lo simbólico, ¿no? A ver, el retirar las losas también implicaba, no había manera que no sufrieran daño, pues. Es decir, sí hubo daño, sí se lastimaron, porque hay que meter como ganzúas, hay que cortar los sujetadores de metal, no sé cómo explicarlo, eran como unas varillas con unos nudos ahí de alambre muy... No sé, era un proceso delicado el retirarlos, pues. Y sí se lastimaron. Ahora, el hecho de reinstalarlos no implicaba para nosotros en ningún sentido un discurso de restauración. Implicaba más bien un asunto más bien de reinstalarlo, punto. Y si la reinstalación requería también de una especie de reposición de lo dañado, se tenía que hacer. Esa era una especie de parte del proceso, pero que nosotros no lo incluimos dentro del discurso, o sea, no lo incluimos dentro como un argumento conceptual de la obra, ¿no? Es decir, se reinstaló y sí, efectivamente tuvo que hacerse ciertas reparaciones, efectivamente, pero no era digamos como un asunto medular de la propuesta. A nosotros nos interesaba retirar, efectivamente dejar el vacío y volver a reinstalar. Que solamente por el 2 de octubre, digamos que esa forma de representación del Estado no estuviera presente. Es decir, como una especie como de duelo también, ¿no? Uh-huh. Eso era básicamente. Y el día 3 de octubre proceder con su reinstalación. Pero también como un acto simbólico. O sea, todo era parte de un mismo gesto. En mi historia personal al respecto es que hace justamente 25 años, con mis amigos de la prepa, repartimos volantes. Nosotros somos de Monterrey. Uh-huh. Y entonces, como quiera, hay una especie de distancia, ¿no? Yo ni siquiera conocí la Ciudad de México hace 25 años. De hecho, fue ese año que vine a conocer la Ciudad de México, en el 93. Y mi historia personal con ese evento, pues tiene que ver con mi grupo de amigos de la preparatoria. Que el 2 de octubre del 93 repartimos volantes por ese aniversario, ¿no? Es decir, hace pues, la mitad de lo que se va a conmemorar ahora, ¿no? Pues éramos de la prepa, estábamos en la prepa y te digo, esa era la forma en la que uno también estructuraba también sus
sus ideas políticas. Es como la gran ruptura, Es que como luego va a terminar, o sea, el resultado, digamos, inmediato, había 20 años después, lo que pasa es que todo circula lento, ¿no? 20 años después con el PRI perdiendo en el 88, pero vía fraude pudieron quedarse, ¿no? Hasta el 2000, o sea, como que los historiadores, digamos, en esa perspectiva historicista de las cosas, efectivamente ahí empieza a romperse este contrato entre pueblo y partido, ¿no? Y gobierno. Sí, sí, digo, vaya, exacto, o sea, la lectura es más bien como de una ruptura, ¿no? Y algo que no, o sea, vaya, es una ruptura que es definitiva, aparentemente. Y no se estaba recordando, ¿no? La experiencia que uno tiene con el 68, más bien es como de las conversaciones de los adultos, esto que decía Rolando en Monterrey, cuando yo era niño escuchaba hablar a mis padres o no sé, pero también las cosas que sucedían en Monterrey, ¿no? La Liga 23 de septiembre, que eran estos como también un grupo de organizado, ¿sabes? Con ciertas posiciones, pero a la distancia, a final de cuentas, todo lo sientes un poco como... No hay precisión en términos de la lectura que tienes respecto a eso, ¿no? Incluso estando ya en México, sí conoces la historia, sabes los eventos, conoces cómo se desarrollaron, pero a final de cuentas sí hay una especie de distancia, y esa distancia es la que también nos ayudó, creo, a hacer una lectura un poco, digamos, no sé si decirlo, como más trabajar en el terreno de lo simbólico, ¿no? Antes de tener una opinión personal respecto a los hechos. Sino más bien es como, ok, ¿cómo vamos a abordarlo? Esto que mencionaba Rola creo que fue muy importante sobre qué significa esta arquitectura, este momento arquitectónico, ¿no? En términos de discursos de modernidad, y la relación que tiene esa arquitectura con esos símbolos, ¿no? Bueno, y el arquitecto que lo hizo, pues también que tiene una relación muy estrecha con dialogar entre esos símbolos y ese tipo de arquitectura en el momento. Si había algo, no sé, sí creemos que había algo poderoso, pues, en el sentido del vacío, porque hacía también presente, lo hacía presente, pues, al final de cuentas. O sea, la presencia del escudo no estaba ahí, por medio de un ejercicio inverso, como dices, ¿no? Por medio de su ausencia, pero quien lo podía identificar sabía que faltaba algo. Que esa es otra cosa. También en el 2 de octubre realmente no hubo una relación directa, o sea, decidimos que no hubiera nada que señalara ese hecho como una obra, pues, ¿sabes? O sea, no había una ficha técnica, algo que indicara qué es lo que estaba sucediendo, más bien se retiró y punto. O sea, fue un asunto que sí fue una estrategia, digamos, silenciosa, de alguna manera, ¿no? En la tradicional marcha de ese día, que pasan por ahí, pues aventaron las bombas estas de pintura, ¿no? Pero pareciera que no importaba. El asunto de las marchas es generar esa forma de agresión, ¿no? Como malestar, como rabia. Pero pareciera que la falta de ese escudo no importaba. Al final de cuentas era como con ese símbolo completo que es el edificio, que es la arquitectura, ¿no? Sí. Cuando te hablan del proyecto de Pani, de Nonualco Tlatelolco, cuando te hablan específicamente que fueron tesis que luego fueron saliendo, ¿no? Que desde arriba del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores habían apostado los francotiradores. Entonces hay una... Pero eso nos fue quedando claro cuando éramos más chavitos, esas cosas ni se decían, ¿no? O sea, eso fue como una especie de no solamente tesis, sino investigaciones y ya como ofreciendo pruebas de que en realidad cada vez se aclaraba más el papel que había tenido el Estado mexicano en irse contra la población, ¿no? Matándolos. Bueno, y también el sismo. O sea, vaya, digo, ya en perspectiva lo ves y hay un montón de eventos sucedidos en las condiciones en las que se encuentra ahora también el conjunto Nonualco Tlatelolco, ¿no? Te habla también mucho de qué perspectivas tenemos sobre la idea de modernidad y cómo fueron decayendo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, es como fueron abandonándose y ahí está. Es una especie de recordatorio como muy preciso de una serie de cosas, ¿no? Lo condensa. Entonces sí era como muy, muy
interesante. De hecho, cuando empezamos a trabajar, recuerdas que nos echamos la vuelta por todo Tlatelolco. Es decir, no solamente la Plaza de las Tres Culturas, sino tratábamos como de entenderlo en una dimensión más amplia, pues, ¿no? Un conjunto de viviendas. ¿Qué conjunto de vivienda es? O sea, ¿qué significa ese conjunto de vivienda en el momento en que se construyó? No sé, nos estamos formulando muchas preguntas, pero al final de cuentas sí se resolvió como un gesto. Nosotros lo veíamos también así, como es un gesto, parece mínimo, tiene cierta complejidad técnica, pues, pero es mínimo si lo piensas como incluso, no sé, en diálogo con otros proyectos que se realizaron bajo esa misma circunstancia, porque a final de cuentas el Sergio Raúl tenía como un programa. Estuvo también Lozano Gemer, Luciano Matus, Thomas Glassford. Es decir, o sea, si lo lees, digamos, en relación a los otros proyectos, el nuestro, creemos, es una especie como de gesto. Probablemente no tiene la dimensión del hecho histórico, pero creemos que sí apunta, digamos, a una médula. Pues pareciera ser no sé, pensando en una forma de construcción utópica bueno, no sé, personalmente creo que sí hay una lectura como de fracaso respecto a las propuestas del 68. Evidentemente influyen, ¿no? Todavía, pero no es esa ha tenido que transformarse a final de cuentas, ¿no? Ahorita pienso en lo que muchas veces nosotros platicamos sobre la idea de negociación, que es algo que es muy importante para nosotros como artistas. Y esa negociación fue, a final de cuentas, con la Universidad Autónoma de México, con el Centro Cultural Tlatelolco, con el director, en ese momento Sergio Raúl Arroyo. Es decir, hay que negociar con esas formas o esas estructuras para poder llevar a cabo las cosas que uno quiere. Entonces, esa idea de negociación, plantear una negociación, a final de cuentas es como también tomar en cuenta con quién estás negociando y que efectivamente ese diálogo es uno que se siente un tanto lejano de lo que se planteaba en el 68, probablemente. Pues al cabo ya prácticamente de 50 años, pues efectivamente no se logró lo que se estaba demandando, ¿no? Y eso es imposible que no te... Digo, nosotros ni siquiera habíamos nacido, pero al final de cuentas te alimentas de toda esa mística sobre la protesta, sobre la demanda, sobre la rebeldía, sobre el enojo, sobre la rabia, y te das cuenta si sigues ese evento, al cabo de la historia te das cuenta que no se ha cumplido, ¿no? Como lo que se pretendía, o sea, una revolución. Y probablemente nadie tenía claro qué clase de revolución.